Bueno, la meseta. La meseta es la unidad de relieve más antigua da Península Ibérica e a que ocupa a maior parte da sua superfície. Todavía, una meseta es también uma superfície plana, horizontal, frecuentemente con 4 patas, que puede tener múltiplos usos. La origen de la meseta se encuentra en el macizo esférico, surgido con el movimiento orogénico herciano na era primaria. No entanto, poderemos reconocer uma meseta, mesmo que rudimentar, nas primeiras dinastias del Egito, uns 30 séculos antes de Cristo. La meseta es constituida por roca muy plegada y fracturada en su zona más central, por roca del Precámbrio e Paleozoico na sua zona mais periférica, e por roca volcánica e plutónica un pouco por toda a parte. Pero lo material más utilizado para se hacer una meseta es, sin duda, la madera. Sí, es verdad que podremos reconocer mesetas hechas de otros materiales, de vidrio, de plástico, de ferro y con diferentes formas, cuadrangulares, rectangulares, ovaladas. A mí me encantan las mesetas redondas, porque no tienen ángulos. La meseta es una superficie vastísima, enormísima, de 581.000 kilómetros cuadrados. Y dentro de ese territorio planísimo y vastísimo hay inúmeras ciudades. Venga, Ciudad Rodrigo, Zaragoza, Salamanca, Madrid, Viana del Castelo, Cubilán, Guarda, Braganza. Y el facto de pertenecer a la meseta como que insufla un sentimiento de gran orgullo a todos sus habitantes. La meseta es un símbolo de unidad y algo que distingue a estas ciudades de todas las ciudades de la península ibérica, de todas las ciudades de Europa, de todas las ciudades del mundo. La meseta es rodeada, quase por completo, de cordilleras, montes y otras formaciones geológicas. Al norte tenemos los montes ibéricos, al este los montes cantábricos y al sur la cordillera bética. Maravillosa. Estos montes, estas formaciones geológicas y cordilleras, como que definen o espacio central da meseta de su espacio periférico. Y nosotros, en la periferia, ponemos unas sillas, unas cadeiras, y convidamos a gente a sentarse. Y hablamos un poco de nosotros, de nuestra relación con el mundo, de las cosas que tenemos en común, como la gastronomía, la política. Hablamos de nuestros proyectos en trabajar en un país vecino. Hablamos de los recortes en la cultura. Hablamos si deberemos continuar comiendo carne o no. Si deberemos continuar viviendo de la misma forma, porque se parece que algo vaya a cambiar drásticamente. Hablamos de las veces que nos olvidamos de nuestros hijos en la escuela, porque tenemos mucho trabajo. Y hablamos de ese sentimiento de impotencia, de casi frustración, de cambiar los acontecimientos que se están pasando ahora. Como si no fuera posible. Como si todo este contexto es independente de nuestra voluntad y de nuestro deseo de conduzir a nuestra vida en una determinada dirección. Y el centro de la meseta, nosotros ponemos el pan y el vino, que dejamos que nos inspire para hablar un poquito más. La meseta
tiene una altitud media de 600 metros en relación con el nivel medio del agua del mar, siendo un poco más elevado al norte y un poco más bajo al sur. Pero la altura media de una meseta es de 65 a 80 centímetros. Esto debería decir que si nos ponemos de pie, la tapa de la meseta debe coincidir con nuestra región pélvica, no más abajo, no más arriba. Porque cuando nos volvemos a sentar y ponemos os nossos braços em cima da meseta, verificamos que os braços não estão muito flexionados, pero estão em uma posição anatómicamente confortável. E a esto nosotros designamos de uma meseta ergonómica. Uma meseta ergonómica. Podríais pensar que la meseta es una superficie lisa, una superficie sin cualquier rugosidad, pero no es verdad. Además de todas las cordilleras, además de todos los montes y otras pequeñas formaciones geológicas, la meseta ha sido sometida a un intenso proceso de erosión. La queda continua de hielo y el viento en las zonas donde las rocas son más frágiles llevó a que se profundizasen y formasen pequeños cursos de agua. En las zonas donde las rochas son más fuertes se han quedado arriba. Bueno, fuertes arriba, fracos abajo. Pero hay una otra razón por la formación de la meseta, que son las placas tectónicas. ¿Sí? Las placas tectónicas, en su movimentación horizontal, han encontrado de fallas propicias que permitieron que se levantasen y formasen las cordilleras en los montes, dejando otras zonas más horizontales. Pero dejamos las placas tectónicas para después, que nos aborrecen de tanto hablado en la comunicación social. Y vamos a hablar de lo importante. Lo importante es el movimiento de la meseta, el movimiento interno de la meseta. Podemos vivir toda nuestra vida en paz y armonía, sin darse cuenta del movimiento de la meseta. Pero ese movimiento existe. Ese movimiento es innegable, mismo que subterráneo. Un movimiento continuo, un movimiento continuo. Un poco como los movimientos que hay dentro de nosotros. Cuando queremos decir cosas, cuando queremos exprimir determinadas palabras, ideas, emociones, pero no lo hacemos porque no es el contexto más apropiado, no es el momento más adecuado. Entonces, las palabras entran en ebullición, como en una panela de presión. Y cuando quieren salir, baten en nuestros dientes cerrados y nuestros ojos se quedan rojos.
meseta ibérica. Sí, no, bueno, no sé. No sé. ¿Sabes lo que es la meseta ibérica? Sí, pensé que sí. Pensé que es la masa de montañas que alberga España y Portugal. Como una masa que recorre de Portugal a España. Y pienso que la Serra da Estrela hace parte, o no sé. ¿Sabes lo que es la meseta ibérica? Un poco, no mucho. Sé que es creo que es una depresión, o sea, un movimiento geográfico en España, que creo que es una depresión, sí, una llanura. ¿Sabes lo que es la meseta ibérica? La meseta ibérica. No. Una explicación geográfica de un lugar concreto. La meseta ibérica. Hostia. No, bueno, que es la zona montañosa en el centro. La meseta ibérica. No sé, no lo sé. La meseta ibérica, sí. Bueno, es la parte central de España donde está. Hay una especie de. ¿Pero qué pregunta es esta? No sé, sí. Es como una especie de tamburete gigante donde hay varias ciudades y es una cosa geográfica. No, y el otro día hablábamos sobre la telepatía, porque un colega compró un libro y que está reconocida científicamente, ¿no? Sí, muchas cosas. ¿Qué? Ellos son más, yo los veo más Europa. Bueno, el año pasado estuve en Portugal.
decir. Fútbol, caramelos, polvo, Y la literatura también. Nates, cosas así. Igual una cultura gastronómica parecida, pero tampoco tantos puntos como igual a priori había pensado. Bueno, es una fisonomía muy portuguesa, en el sentido de que está redondeada, pero sin llegar a la obesidad. Es, que es normal como en otro país, además. Y ahí somos como los ibéricos. ¿Pero en un formato político o...? Se me hace raro, se me hace extraño porque... una forma de eliminar fronteras, aunque me parece bastante utópico si no sé hasta qué punto podría ser culturalmente realizable, eso sería quizá posible, pero a nivel político me parece una utopía. Es un poco la impresión de este momento determinado, ¿no? Pelo y piel, me gustan los colores. Y guapos. Portugueses, brasileños y son también españoles de Madrid. Que pienso que gustan mucho de caramelos. Sí, creo que sí. Y pues, no sé, me gustan las natas y se crea un diálogo muy de expatriados ahí.
El movimiento de la meseta es un movimiento continuo. El movimiento de la meseta es un movimiento fuerte, en ascensión. El movimiento de la meseta expresa una movimentación horizontal. Es un movimiento preciso, depurado. El movimiento de la meseta es un movimiento que nos coloca en constante desequilibrio. Es un movimiento contemporáneo y extemporáneo. Es un movimiento que no hace distinción entre texto y movimiento. Es un movimiento contemporáneo y también extemporáneo. El movimiento de la meseta es un movimiento que exige una reacción. Es un movimiento gravitacional. Es un movimiento espontáneo. Es un movimiento natural. El movimiento de la meseta es un movimiento que viene del interior. El movimiento de la meseta es un movimiento que no hace distinción entre género, que son política o religiosa. Es un movimiento que acredita que para se construir es necesario destruir. El movimiento de la meseta es un movimiento que se escribe con palabras gigantes, enormes, en neón. La meseta. El movimiento de la meseta es un movimiento que hace el tiempo avanzar una década o retroceder 3 siglos. El movimiento de la meseta es un movimiento que tiene como meta ninguna. El movimiento de la meseta es un movimiento que veo aquí para se quedar aquí. El movimiento de la meseta es un movimiento que hace del capitalismo un capricho momentáneo de la humanidad. El movimiento de la meseta es un movimiento planetario, global, inesperado, imprevisible. El movimiento de la meseta es un movimiento que no tiene, que no posee, que no acredita en bienes materiales. El movimiento de la meseta es un movimiento que despierta lo mejor que hay en nos, como también el peor. El movimiento de la meseta es un movimiento de brazos abiertos. El movimiento de la meseta es un movimiento que es un movimiento continuo. El movimiento de la meseta es un movimiento en suspensión. El movimiento de la meseta es un movimiento que exige una reacción. Es un movimiento de extremos excesos. El movimiento de la meseta es un movimiento continuo. Vamos a hacer 2 voces. El movimiento de la meseta es un movimiento continuo. 1, 2, 3. Este es un movimiento continuo. Todos. El movimiento de la meseta es un movimiento continuo. Bien, pasamos a una frase. El movimiento de la meseta es muy fuerte, un poco más staccato. Vamos, 2 grupos. Primer grupo, otra parte. Movimiento fuerte, segundo grupo. Movimiento fuerte. Hacemos 2 veces. Vamos, 1, 2, 3. Movimiento
movimiento fuerte, movimiento fuerte, movimiento fuerte. Movimiento fuerte, fuerte, es un movimiento fuerte, fuerte. Muy bien. Tercera frase, última frase. El movimiento de la meseta es un movimiento fraternal. Es un movimiento fraternal. Vamos. Es un movimiento fraternal. Primer grupo. Fraternal, primer grupo, fraternal. Segundo grupo. Movimiento fraternal. Thank